adaptativas o no. Se hicieron estudios de algunas bacterias que son muy raros. Ustedes quédense, mutación, cambio, aleatorio, heredable y preadaptativo. Si no, como te digo, si pudiéramos, cada vez que nos enfrentamos con alguna presión del ambiente que sea nociva para nosotros, puede ser tanto, ya vamos a ver, beneficiosas como perjudiciales o neutras, pero si nosotros pudiéramos mutar cada vez que tenemos una presión del ambiente sería distinto, ahí sería adaptativo y no es así. Las mutaciones son preadaptativas. ¿Bien? Profe, ¿esto tiene que ver con la selección natural? O sea, de la Después lo habilidad vamos que da. a relacionar con la selección natural. Más adelante es preadaptativa, sí, Nadia, preadaptativa. Después lo vamos a relacionar con lo que es la selección natural. ¿Bien? Sí, más adelante vemos cómo se relaciona. Pero lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, ¿quedó claro el concepto de mutación? ¿Podemos seguir? Bueno, acá nos dice que en el trabajo práctico nos dice que elaboremos un concepto de mutación y su importancia desde el punto de vista evolutivo. Ah, eso es lo que no les mencioné. La mutación, la evolución, lo van a ver más adelante. Pero la evolución, ustedes, ¿a qué siempre lo relacionamos evolución? ¿Qué es la evolución para ustedes? Cada vez ponen evolución, ¿qué imagen se les viene a la cabeza? Yo antes de estudiar esto, me imaginaba, qué sé yo, el monito y después el hombre, ¿vieron que hacen como como que hay un monito así agachado, que no sé qué, y después el hombre parado, no sé, así. No sé, un cambio favorable, dice Manuel. ¿Qué más? Evolución hace referencia a un cambio, es verdad. Evolución, pero favorable, no sé, Manuel, ¿eh? Recordemos, evolución es cambio. ¿Bien? Ustedes van a ver ya más adelante, vamos a trabajar con los genes en las poblaciones, y vamos a ver que para un carácter que sea cualitativo, por ejemplo, esto que veíamos, el tipo de hoja, que si es simple o compuesta, si lo analizamos a nivel poblacional, nosotros ya no vamos a hacer los cruzamientos individuales, sino todos los cruzamientos, y lo vamos a caracterizar por frecuencia. Sé que esto parece chino ahora, pero eso lo van a ver más adelante. Entonces, evolución es un cambio en esas frecuencias génicas, ¿bien? Para que haya un cambio en esas frecuencias génicas, sí o sí tiene que existir variabilidad, porque si yo tengo todo lo mismo, ¿qué cambio puede ser? Si todas las hojas son simples, ¿qué cambio puede haber a lo largo del tiempo? No hay cambio. Evolución significa cambio. Eso de favorable o desfavorable y depende del factor evolutivo que esté actuando, ¿bien? Pero evolución significa cambio. Y las mutaciones son como la fuente, o sea, son la base prima de la evolución. Sin mutación, es decir, sin variabilidad, la mutación, recordemos, es la fuente genuina de variabilidad genética. Sin variabilidad genética no puede haber evolución. Bien, entonces ahí está la importancia desde el punto de vista evolutivo. ¿Se entiende? ¿No hay alguna duda? Después lo van a ver más en profundidad, pero hace referencia a eso, a que es la fuente de variabilidad genética, la fuente genuina, y proporciona la base para que se pueda dar la evolución. ¿Sí? Después dice, analice, a este punto sí lo vamos a hacer, al resto no. Nos dice, analice las figuras que se presentan correspondientes a distintas especies animales. En primer lugar, se observan 4 cariotipos y 6 secuencias de ADN de Panthera onca. El primer cariotipo y las 2 primeras secuencias corresponden al tipo silvestre. Algo importante. Mutación, ¿cómo la habíamos definido? Como un cambio aleatorio, heredable y preadaptativo. Cambio, perfecto. Un cambio que tenía que tener esas 3 características, aleatorio, heredable y preadaptativo. ¿Bien? Pero si tengo un cambio, sí o sí voy a tener que tener un sistema de referencia para cotejar que se esté produciendo ese cambio. ¿Bien? A ese modelo de referencia o a ese patrón de referencia lo voy a denominar tipo silvestre. Por eso acá les dice al tipo silvestre. ¿Bien? Yo para poder cotejar efectivamente que se esté dando un cambio, tengo que observar el tipo silvestre. ¿Bien? Y nos decía que acá el cariotipo A es el tipo silvestre. Ahí se me fue. Entonces, este es el tipo silvestre. Tengo un cariotipo. Otra cosa, en el parcial ustedes podían identificar bandeo ahí, en el cariotipo que tenían en el parcial o en este,
¿Podían identificar el bandeo? No podíamos. No se podía identificar el No, bandeo. profe. Bien, entonces eso presten atención también. Acá, por ejemplo, en este cariotipo yo no veo bandeo. Y si yo tengo los cromosomas así muy parecidos y no tengo bandeo, no los voy a poder reconocer. Bien. Bueno, este cariotipo, Panthera onca, diploide, 2n igual a ¿cuánto? ¿2n igual a cuánto? 38 puede ser. Sí, creo que sí. ¿El resto lo contó bien? Sí, 38, profe. Bien, perfecto. Entonces, esto es nuestro sistema de referencia. Quiero que observen los otros cariotipos y me digan qué cambios observan. Recuerden que era una mutación en un cambio en la molécula de ADN y que esa molécula de ADN podía existir, o sea, podíamos cotejar ese cambio, ya sea a nivel de la secuencia de nucleótidos, o a nivel de cromosomas. En este caso estaríamos viendo qué cambios hay a nivel cromosómico. Entonces ustedes quieren que detecten en ese cariotipo, o sea, que comparen este con este con este y este con este, y que me digan qué cambios pueden notar. Ahí está. ¿Qué cambios podemos observar? En el B falta el par del A4. A del ver, en el cromosoma. B. Está solito el cromosoma. Perfecto. Acá está faltando un cromosoma. ¿Y en el C puede ser que haya un cromosoma de más? A ver, ahí no lo llevo a ver. En el C hay un cromosoma de más. Perfecto, acá hay un cromosoma de más. ¿Qué otro cambio detecta? En el D, en la parte donde está la segunda tanda de cromosomas, hay uno diferente. ¿Qué es lo que pasa acá? Le falta una parte. ¿Bien? Le falta. Entonces, a ese cambio, ya vamos a ver, estos son mutaciones cromosómicas, ya vamos a ver cómo se clasifican bien. Pero podemos ver que a nivel de cromosoma podemos detectar cambios, ¿bien? A nivel de cromosoma, ya sea, en este caso, me está faltando uno, me está faltando un cromosoma. Acá en el caso C me está sobrando un cromosoma. Y acá hay una parte, en el cariotipo D, hay una partecita del cromosoma que está, una parte importante del cromosoma que está faltando. ¿Bien? Entonces vamos a ver, ya vamos a ver cómo se clasifican todas esas mutaciones, pero está perfecto. Estamos detectando, cotejando que hay un cambio en la molécula de ADN, ¿cómo? Lo cotejamos comparando con el tipo silvestre. Y ahora vamos a pasar a ver qué es lo que sucede a nivel de secuencia lineal. Ustedes, esta es una secuencia silvestre, y esta es la otra secuencia silvestre. Quiero que me detecten cuáles son los cambios que observan en la secuencia. Esta con esta y con esta, y estas otras con esta y con esta. Que me detecten los cambios. Yo tengo una secuencia de nucleótidos, no la tengo a las dos, ¿no? No es que tengo la doble hélice, estoy con una sola hebra de la molécula y quiero que me detecten qué cambios detectan. ¿Bien? ¿Qué cambios en las bases? ¿Alguien ya pudo detectar algún cambio? En Panthera onca, la primera, arriba, en vez de citosina está timina, en la Bien, tercera. acá detectamos, bien. Después era otra. Después también cambia de timina, la misma, por citosina, pero a ver, En realidad no, tienen que contemplar esta con esta y esta con esta. ¿Bien? Las nuevas con el tipo silvestre que era el primero. ¿Bien? En la misma hay una timina y tendría que... en la 15. Sí, en el 15 cambia también citosina y timina. A ver, acá. ¿Está? O sea, pero ustedes dicen en la segunda, ¿no? Esa, en la segunda, esa. Perfecto, yo pensaba que en la tercera. Bien. ¿Qué otro cambio hay acá? Si nos fijamos en esta, en la última secuencia, en la última En el final falta una base. falta una base, ¿bien? En los dos primeros casos se cambió una citosina por una timina, ¿bien? Y esas citosina por timina eran bases púricas o pirimídicas. Son bases pirimídicas, ¿bien? La citosina y la timina. Y en estos casos se cambió una
pirimidina, que es la citosina, por una pirimidina. Bien, ya vamos a ver, eso se llaman sustituciones. Y acá me falta un nucleótido, eso se llama delesión. ¿Bien? En el segundo caso, ¿qué pasa cuando comparo el tipo silvestre con este y el tipo silvestre con este? ¿Qué otro cambio notamos? ¿Qué es lo que pasa acá? Se suma Se una agrega una timina. base, una Tengo un timina. nucleótido de más. Bien, eso se llama adición. Bien. Y en el tercer caso, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde cambia la molécula? Recuerden, es este con este. De adenina por citosina. En el A último. ver, ¿a dónde? Acá miren, también hay un cambio. En el Cambia sexto. citosina por timina citosina, también al final. citosina. Bien. Y después el otro no lo detecto, el cual ustedes dicen. Ah, citosina por En timina el, acá. ¿Y qué otro cambio? en el 6, desde el primero al último, ¿no? Es adenina Ve- por citosina. Ah, bien. O sea, es una citosina, cambia por una adenina. Bien. Es- Entonces vemos que a nivel de nucleótido de la molécula de ADN también pueden haber, ¿bien? Pueden haber cambios. Pueden haber sustituciones, se me cambia un nucleótido por otro, pueden haber deleciones, o sea, me falta un nucleótido, o pueden haber adiciones, se me agrega un nucleótido, ¿bien? Entonces, en estos casos, en estos ejemplos, contejando los tipos silvestres con las distintas variaciones que aparecen, podemos detectar que hay. A estos cambios a nivel cromosómico los vamos a llamar mutaciones cromosómicas. Bien, y estos cambios a nivel de la molécula de ADN se van a llamar mutaciones génicas. Bien, ¿se entiende hasta ahí? A ver, seguimos con, a ver qué nos dice. Nos dice, realiza un esquema general de la clasificación de mutaciones, esto ya lo vamos a hacer. Dentro de cada grupo de mutaciones, analice los detalles, analizando particularmente cada uno de ellos. Analice el origen de cada una de ellas, identifica en el momento del ciclo celular en que ocurren las mutaciones génicas y las mutaciones cromosómicas. Yo les había dicho que teníamos que repasar lo que era el ciclo celular. ¿Bien? Entonces, ¿qué les parece a ustedes? En la interfase, ¿qué tipo de mutaciones es lógico que por lo general ocurran? ¿A nivel de molécula de ADN o a nivel de cromosomas? En interfase. a nivel de molécula. A nivel de molécula de ADN, ¿bien? Entonces, si tengo, ¿cómo le habíamos clasificado ese tipo de mutaciones? ¿Cómo se llamaba? Génicas. Génicas. Mutaciones génicas. Entonces, las mutaciones génicas se van a dar por lo general durante la interfase, sobre todo acá, en la replicación del ADN. Son errores que se producen en la replicación del ADN. ¿Bien? Por otro lado, ¿qué es lo que yo veo cuando la célula empieza a dividirse? ¿Yo veo cromosomas o veo cromatina? ¿Cromosomas? Veo cromosomas cuando la célula se está dividiendo, entonces es lógico que durante la división celular ocurran por lo general mutaciones cromosómicas. ¿Se entiende esto? Bien, por eso lo relacionemos con cómo se organiza el material hereditario en las eucariotas. Bien, asociamos los distintos tipos de mutaciones con el momento en el cual ocurren por lo general. ¿Bien? ¿Y el nombre de las mutaciones cromosómicas, cómo eran los nombres o es el mismo nombre con las génicas? Como el mismo nombre. ¿A qué Cuando hace marcamos en el cariotipo las mutaciones. Ah, ya. Lo que pasa es que es una clasificación bien larga, ya se las voy a dar. No las quise. Ah, bien. Porque también hay duplicaciones de cromosomas, hay deleciones de cromosomas, hay translocaciones, inversiones, ya las vemos. Les prometo que ya las vemos. Pero por ahora quiero que entiendan que hay dos grandes grupos que son los que vamos a estudiar, que son las mutaciones cromosómicas y las mutaciones génicas. ¿Bien? Como las génicas son 3 citas nomás, se las di. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda hasta el momento?
Seguimos entonces. ¿Bien? Sí. Bueno, acá decía que hagamos una clasificación general. Hay muchísimas formas de clasificar a lo que son las mutaciones. ¿Bien? Las mutaciones se pueden clasificar a partir de la causa que provoca la mutación, a partir de la naturaleza de la célula afectada, a partir de los efectos que produce y a partir de la magnitud del cambio. ¿Bien? Esto creo que ya lo veníamos hablando, pero es una forma de englobar lo que ya dijimos. La causa que provoca las mutaciones. Pueden ser espontáneas, es decir, pueden ocurrir tranquilamente en la naturaleza. Ya habíamos dicho, pueden ser errores comunes que se den en la replicación del material hereditario o errores en la división celular. Bien, esas son espontáneas, ocurren en la naturaleza. O bien pueden ser inducidas. Que sean inducidas quiere decir que son provocadas por agentes mutagénicos. ¿Bien? ¿Qué agente mutagénico conocen? ¿No conocen ningún agente mutagénico? Radiación puede ser, profe. La radiación. ¿Qué tipo de radiación? Ultravioleta. La ultravioleta, la que siempre, por ejemplo, nosotros vamos a algún lugar, vieron los rayos X, que siempre, bueno, las mujeres nos preguntan si estamos embarazadas, porque si estamos embarazadas nos tienen que poner son unos trajes especiales para que no les llegue esa radiación. Imagínense un bebecito que recién se está formando una célula, se somete a esa radiación y se pueden originar mutaciones. Por eso siempre preguntan, igualmente, las personas que trabajan con eso también, ¿no vieron que siempre salen afuera y aprietan el cosito y te sacan la radiografía? Una de esas, unos agentes mutagénicos físicos son las radiaciones. Puede haber agentes mutagénicos químicos también, el gas mostaza que se utilizó en las guerras, ese también es un agente mutagénico. Y también hay agentes mutagénicos biológicos. ¿Qué agente mutagénico biológico conocen? Que está de moda desde el año pasado. Los virus son agentes mutagénicos, ¿bien? Pueden provocar cambios aleatorios, heredables, preadaptativos en la molécula de ADN, ¿bien? ¿Se entendió esto de mutaciones espontáneas e inducidas? ¿Alguna duda con esto? Yo sé que la clase de hoy es tediosa, les prometo que sí vamos a ir parando de a poquito, pero con lo que veamos, ustedes los van a poder desarrollar el trabajo práctico. ¿Se entendió entonces la diferencia entre espontánea e inducida? No sé si me abandonaron todos que están ahí. Sí, sí. Vamos a pasar, gracias. Vamos a pasar entonces a la naturaleza de la célula afectada, que esto ya lo vimos, ¿bien? La naturaleza, vimos que las mutaciones pueden afectar tanto a células somáticas como a células germinales, ¿bien? No es que solo se transmiten a los hijos y solo ocurren en células germinales, no. También pueden transmitirse a células somáticas. Acá pongan esto. Las que tienen consecuencias evolutivas son las mutaciones que se dan en las células germinales. Ya después lo analizamos a eso más adelante, pero ténganlo en cuenta. Las células somáticas, como solo afectan al individuo portador, es decir, el individuo que tiene esas células somáticas mutadas, las células somáticas van a transmitir ese cambio a sus células hijas, pero el individuo no lo va a transmitir a su descendencia. En cambio, cuando esa mutación se da en las células germinales, el individuo va a transmitir eso a la descendencia y eso tiene consecuencias evolutivas. ¿Bien? ¿Profe? Sí. Hay justo una consultita que me quedó a mí una duda también del parcial con el tema de las células somáticas y las células germinales. Sí. Las células somáticas son las células las del cuerpo sin las sexuales, sería, ¿no? No. Vos acordate, bien. Matías, que todas las células tienen toda la información genética. ¿Bien? Perfecto. Porque vos acordate, ¿qué es lo que caracteriza una especie? El número. El número. ¿Bien? Entonces, si yo en mi cuerpo tengo 40 y no sé cuántos cromosomas, y se van en las células somáticas los cromosomas sexuales, sí o sí necesitan, acuérdate, para que nosotros vivamos, necesitamos sí o sí tener un cromosoma X, ¿bien? Perfecto. Si no tuvieran los cromosomas sexuales, no habría vida, ¿bien?
Entonces, Bien. todas las células tienen toda la información genética. Por más que sean células somáticas del cuerpo, esas también tienen cromosomas sexuales. ¿Bien? Es el Bien. característico de la especie. ¿Bien? Bien, bien, bien. O sea que sería célula Lo que somática. varía, Sí, sí, perdón. 2N46 y ya los células germinales también es 2N46. Perfecto. ¿sí? Y las gametas ya son N y tienen un juego La cromosómico. mitad. ¿Bien? Bien, bien, La bien. diferencia entre somática y germinales, estas se reproducen por mitosis y generan células idénticas. Y las células germinales, recuerda que se producen por meiosis y son diploides y dan lugar a gametas haploides. ¿Bien? Pero Perfecto. toda la célula tiene toda la información genética. Muchas Bien. gracias. No, de nada. Está bueno que salgan esas dudas. ¿Bien? Y los efectos que producen las mutaciones pueden ser beneficiosas, perjudiciales o neutras. Nosotros siempre asociamos por ahí el concepto de mutación al cáncer, a cosas negativas. Tranquilamente puede producir efectos beneficiosos o pueden hacer efectos que no produzcan ni un cambio ni beneficioso ni perjudicial. ¿Bien? Y según la magnitud del cambio, esto que yo les decía, pueden abarcar unos pocos nucleótidos o pueden abarcar cromosomas, partes de cromosomas o juegos cromosómicos. Por eso no les di todavía la clasificación de las mutaciones cromosómicas. Pero bueno, van viendo que hay distintas formas de clasificarlas a las mutaciones. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces esa es la clasificación que nos pedían en el punto 1. Bien. Vamos a seguir con las mutaciones, y acá les nombro todas las mutaciones. ¿Bien? Las mutaciones podían ser, hoy se corrió, mutaciones génicas o mutaciones cromosómicas. Nos quedamos con la última clasificación. Habíamos dicho que en la interfase, ¿quién se daba por lo general? ¿Qué tipo de mutaciones se daban en la interfase por lo general? ¿Las génicas o las cromosómicas? Las Las génicas. génicas. Las génicas, ¿bien? Porque yo veo la molécula de ADN, sobre todo en lo que es la replicación. Y las mutaciones cromosómicas se me dan por lo general en la fase M. Por eso le digo por lo general. Puede ser que ocurra en la interfase algún tipo de mutación cromosómica, ya lo vamos a ver bien, pero por lo general ocurren en la fase de división celular. ¿Bien? Habíamos dicho entonces que las mutaciones génicas, yo les nombré 3 tipos de mutaciones génicas. Cuando se sustituía una base por otra, ahí vamos a tener 2 tipos de sustituciones, transiciones y transversiones. Vamos a tener adiciones y vamos a tener deleciones. ¿Bien? Las mutaciones cromosómicas, o sea, a nivel cromosómico, me puede variar la estructura del cromosoma o bien el número de los cromosomas. ¿Bien? Entonces, a nivel de estructura de cromosomas, yo puedo tener duplicaciones, o sea, puede ser que un segmentito del cromosoma se me duplique, puedo tener deleciones, un segmento del cromosoma se pierde, translocaciones, que ya vamos a ver qué es lo que es el intercambio que hay entre material hereditario, pero entre cromosomas no homólogos, ¿bien? Y vamos a tener inversiones, que es cuando el cromosoma se gira, o sea, un segmento del cromosoma se gira y se vuelve a acomodar. Después lo vemos bien en profundidad, pero así a grandes rasgos, las mutaciones que se dan a nivel de estructura son esas 4. ¿Bien? Y nosotros vimos también en los cariotipos que podíamos tener cambios o variaciones en lo que son el número de cromosomas. ¿Bien? Podemos tener cambios a nivel de uno o unos cuantos cromosomas. En ese caso, las mutaciones se van a llamar aneuploidías, ¿bien? O bien podemos tener niveles o sea, variación a nivel de juegos completos de cromosomas. Si tengo esa variación a nivel de juegos completos de cromosomas, se me va a llamar euploidías, ¿bien? Recuerden que significa verdadero, ¿bien? Entonces, en una cambian unos cuantos poquitos cromosomas. Entonces vamos a ver que tenemos monosomía, nulisomía, trisomía, tetrasomía, ya vamos a ver de qué se trata cada una de estas. Y euploidías, variaciones en juegos de cromosomas, que tenemos los autopoliploides y los alopoliploides. ¿Bien? Avísenme cuando terminen de copiar la clasificación. Por eso les digo, la clase de hoy es bastante tediosa, tenemos que ver todos estos tipos de mutaciones. ¿Bien? Primero nos tenemos que centrar a nivel de lo que es la secuencia de ADN y después nos vamos a
centrar en lo que son los cromosomas. Bien, ¿a qué cambios se pueden dar a ese nivel? Bien. ¿Puedo pasar la diapositiva o todavía no? Espere, profe. Bueno. Profe, la translocación puede volver a explicar. Sí, después la vemos, pero la translocación es, por ejemplo, vos tenés un cromosoma así, mira, que tiene A, B, C y D. A ver, que va a tener, a ver, este cromosoma, con su homólogo, A, B, C, D. Y ponele que tenés otro cromosoma acá, con su homólogo, que tiene 1 y 2, 1 y 2. ¿Qué pasa en la translocación? Hay un intercambio de material genético entre cromosomas no homólogos. Entonces, ¿cómo te quedaría después de la translocación? A ver, te hago uno solo de los cromosomas. Ponele que se te intercambie este segmento con este segmento. Entonces va a quedar A, B, 1 y 2. Y en el otro va a quedar el C y D. ¿Bien? No sé si se entiende. Hay un intercambio de material genético, pero entre cromosomas no homólogos. ¿Se entiende? ¿O lo explico de otra Sí, forma? profe. Bien. A eso hace referencia la translocación. Profe, ¿y cómo era la diferencia entre aneuploidías y euploidías? En aneuploidías cambia, a ver, mira, para que te sea más simple. Un monosómico tiene la dotación 2N más 1. Tiene un cromosomita de más. Pero, por ejemplo, acá, si por ejemplo tengo autopoliploide, triploide, hace referencia a que tiene 3 juegos de cromosomas. No hay variación a nivel de un cromosomita, sino de juegos completos. ¿Bien? Un tetraploide tiene 4 juegos de cromosomas, el otro tiene 5, un pentaploide 5 y así. En cambio, en los aneuploides tenés un cromosomita de más, 2 cromosomitas de más, 2 Ah, cromosomitas. ¿Bien? bien, profe, sí, gracias. No, de nada. Bien. Ustedes me dicen cuándo y seguimos. Puede cambiar nomás, profe. Bien. ¿El resto? Listo, profe. Bueno, Listo, profe. de 10. Bien. Ahora vamos a ver lo que son las mutaciones génicas. Bien. Nos centramos, ustedes concéntrense a nivel de nucleótidos. Yo sé que tienen que hacer este juego de, a ver, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo la molécula de ADN. Cuando veo cromosomas, me centro en los cromosomas, me olvido de los cromosomas y me voy a centrar en lo que es la molécula de ADN. ¿Bien? Yo les había hablado de lo que eran habíamos dicho que en qué parte del ciclo celular ocurrían por lo general las mutaciones génicas. La interfase, sobre todo en la fase S, en la fase de la replicación del ADN. ¿Bien? Ahora vamos a ver cómo se originan. Recuerden que yo les había dicho cuál era el origen y cuál era la consecuencia que tenemos que trabajar así en mutaciones. ¿Bien? Nosotros teníamos sustituciones, cuando se sustituía un nucleótido por otro, adiciones, o bien también tenemos deleciones a lo que es el nivel de la molécula. ¿Bien? Y yo les había dicho que recordemos cuáles eran las bases púricas. ¿Bien? Por eso les hablaba de las purinas y las pirimirinas. ¿Bien? Recuerden, palabra larga tiene un solo anillito, y acá estaban la timina y la citosina. Y el uracilo en el caso del ARN. ¿Bien? Y palabra cortita tenía los 2 anillos, que tengo la adenina y la guanina. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque vamos a ver cómo se originan las sustituciones. ¿Bien? ¿Y cuál es la diferencia entre transición y transversión? Transición es cuando cambia una purina por una purina o una pirimidina por una pirimidina. ¿Bien? ¿Se entiende? Si yo tengo, por ejemplo, una citosina y en vez de la citosina tengo la timina en la otra molécula. ¿Bien? Cambió una pirimidina por una pirimidina. O bien, yo en la molécula tengo guanina y me aparece una adenina. Cambió una purina por purina. Bien, entonces acá. Purina. Purina parece que dice. ¿Quieren que borro?
Las transiciones pueden ser purina por purina, es decir, un nucleótido purina por un nucleótido purina, o bien una pirimidina por una pirimidina. O sea, ese por significa que cambia una purina por una purina, o bien una pirimidina por una pirimidina. Y en las transversiones, en cambio, ¿qué es lo que pasa? Se me cambia una purina por una pirimidina, o sea, distintas bases. Pirimidina, o bien una pirimidina por una purina. Yo sé que es denso y que no se entiende, pero bueno. Bien, entonces vamos a tener sustituciones, dos tipos: transiciones, purina por purina, pirimidina por pirimidina, o transversiones. Recuerden, sustituciones, se me sustituye un nucleótido por otro. ¿Bien? ¿Cómo puede ser un ejemplo de una sustitución? Por ejemplo, yo tengo una secuencia de nucleótidos A, C, G, T, A, y que acá yo tenga A, T, esta sea el tipo silvestre, A, T, no estoy haciendo el emparejamiento, sino que esta es la nueva o la otra molécula, ¿bien? Otra secuencia que surge a partir de esta. Entonces yo tengo A, T, C, T, A. ¿Dónde ocurrió acá la sustitución? En la primera. En la primera, o sea, este es el silvestre, este con el cual tengo que comparar. ¿Bien? La adenina. Miren, pero adenina sigo teniendo adenina. ¿Quién cambió? Ah, perdón. La citosina por la timina. Por la timina. La citosina por la timina. Bien, acá. Entonces, ¿qué tipo de sustitución es esa? ¿Una transición o una transversión? Transición, Sí, por una transición, perfecto, porque cambio una pirimidina por una pirimidina. ¿Bien? Ahora lo que vamos a ver es cómo se originan estas sustituciones. ¿Bien? Estas sustituciones se originan, ahí están, en este caso vamos a hablar de las sustituciones y de las transiciones. ¿Se acuerdan qué eran los tautómeros? ¿Alguien recuerda qué eran los tautómeros? Tautómeros, químicas, no renegaban con los tautómeros. Isómeros estructurales, ¿bien? Que lo único que cambian es una posición de algún grupo funcional. Entonces, eso hace que se comporten como, en este caso, tautómeros de las bases nitrogenadas, que una base se comporte como otra, ¿bien? Nosotros habíamos dicho cuáles eran las purinas. Yo sé que esto sí, yo siempre me confundía también. Adenina y guanina. Bien, las purinas son adenina y guanina. Y las pirimidinas son la citosina y la timina. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? La adenina, tenemos acá, por eso les hice este cuadrito para que quede más sencillo de ver. La adenina, cuando está en la molécula de ADN, normalmente va a emparejar con la timina. ¿Se acuerdan que formaba dos enlacitos, puente de hidrógeno, y emparejaba con la timina? La citosina normalmente empareja con, la guanina empareja con la citosina, la timina con la adenina y la citosina con la guanina. En la forma tautomérica, es decir, en ese isómero estructural, vamos a simbolizar ese isómero con este asterisquito. ¿Qué hace? Hace que se comporte como la otra base, como la otra purina. O sea, si yo tengo una adenina, ¿cuál es la otra purina? Guanina. La guanina. Entonces hace que se comporte como la guanina. Y si se comporta como la guanina, ¿con quién va a emparejar erróneamente? Vamos a poner acá. O citosina. A emparejar con la citosina, la adenina tendría que emparejar con la guanina, pero como está en su forma tautomérica, erróneamente va a emparejar con la citosina. ¿Bien? De nuevo acá, si yo tengo la base nitrogenada guanina, en su forma tautomérica, ¿como quién se va a comportar? Como la otra purina. Se va a comportar como una adenina. Entonces, ¿con quién va a emparejar erróneamente? Con la timina. Con la timina.
Bien, yo sé que esto parece chino, pero ya lo vamos a ver en la replicación y espero que quede más claro. Bien, la timina es una base, es una pirimidina, ¿bien? En su forma tautomérica, la timina se va a comportar como la otra pirimidina, que es la citosina. Entonces, ¿con quién va a emparejar erróneamente? Guanina. Con la guanina, ¿bien? Y por último, la citosina es también una pirimidina. Si está en su forma tautomérica, se va a comportar como una timina. Y si se comporta como una timina, va a emparejar con una adenina. ¿Bien? O sea, acá estamos viendo por qué pueden ocurrir esas sustituciones. ¿Bien? Hasta ahora lo que analizamos fue qué es lo que pasa cuando las bases están en su forma tautomérica, ¿qué hacen? Producen emparejamientos erróneos. Acá estamos viendo cómo se puede originar una mutación, una sustitución, en particular una transición. ¿Bien? Ahora bien, quiero que nos centremos. Yo había dicho que en qué momento del ciclo celular ocurrían estas mutaciones génicas. Síntesis. En la síntesis del ADN o en lo que es la replicación del ADN. Entonces, supongamos que yo tengo esta molécula. ATCG. Me voy a hacer cortito, si no nos complica. A ver, pero tengo que ser más chiquito. Porque si no, no me va a entrar el pizarrón. Bien. Yo tengo una secuencia. Esperen que corro. Por ejemplo, A va a emparejar con la T, C, G, G. ¿Bien? Guanina, citosina. En la replicación de ADN, recuerden que una hebra funcionaba o servía de molde para que se forme la siguiente, ¿verdad? A, C, G y G. Pero ¿qué va a pasar? En un momento, estas guaninas se están comportando como su tautómero, tiene su forma tautomérica. Y bueno, la otra hebra servía de molde para que se forme la otra molécula de ADN, ¿verdad? Bien. Entonces, en la replicación del ADN, ¿qué enzima actuaba y agregaba los nucleótidos? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? La polimerasa. La ADN polimerasa. Entonces, si el ADN polimerasa encontraba una adenina, ¿qué ponía? Una timina. Si encontraba una citosina, ¿qué ponía? Guanina. Una guanina. Y acá, acá ¿qué pasa? Está en su forma tautomérica la guanina. Entonces acá nos fijemos, si está en su forma tautomérica la guanina, se va a comportar como una adenina. Y si se comporta como una adenina, ¿qué nucleótido va a insertar la ADN polimerasa? Timina. La timina, ¿bien? Y acá, bueno, tiene una guanina, entonces inserta una citosina. En la otra molécula ocurre lo mismo, si tiene una timina, inserta una adenina, citosina, guanina, guanina. ¿Bien? Este es un primer ciclo de replicación. ¿Ustedes qué creen? ¿Ahí ya está la mutación o no? Ahí ya está. No todavía. No todavía. ¿No? ¿Por qué no? Porque ese cambio tiene que heredarse. ¿Bien? Entonces veamos qué es lo que pasa en otro ciclo de replicación. Nuevamente, cada hebra sirve como molde para que se forme la otra. ¿Bien? Entonces vamos a tener A, C, pero después ya esta guanina que estaba en su forma tautomérica vuelve a la normalidad y se sigue comportando como una guanina. ¿Bien? Y acá tenemos otra guanina. Entonces, viene el ADN polimerasa. A ver, hagamos primero todas las moldes. Esta va a tener TG. Ustedes corríjanme si escribo mal las del molde. T y C. ¿Bien? A ver, T y C. Bien. Acá voy a tener A, C, G, G. Y acá voy a tener T, G, C, C. ¿Bien? Lo que hice fue colocar las hebras molde a partir de la cual se sintetiza el ADN. Entonces acá venimos, de nuevo, viene el ADN polimerasa y empieza a agregar nucleótidos. La adenina con la timina, la citosina con la guanina con la citosina. ¿Cómo es esta hebra respecto a la original? ¿Tiene algún cambio? ¿O es la misma? Esa sigue igual. Normal, no ha pasado nada. Sí, igual que la silvestre. Veamos ahora qué pasa con esta. Timina, adenina. Guanina, citosina. Timina, adenina. Citosina, guanina. ¿Qué pasó con esto?
¿Sigue? ¿Está igual o no? No. No, Profe, esta también no. se originó un mutante. Bien, hay una molécula mutante. O sea, se originó una nueva secuencia, hay un cambio en la secuencia del nucleótido que es heredable, pero que pasó a la siguiente generación. Bien, en el ciclo de replicación. Y ahora veamos qué pasa con estas dos. Tengo adenina, timina, guanina, citosina, citosina. ¿Cómo es respecto a la original? Idéntica, es normal. Ay, perdón que se me fue la diapositiva. Bien, y acá lo mismo, esta es normal. Y acá tenemos adenina, citosina, guanina, guanina. Esta también es normal. Pero ahí vemos, quiero que vean, o sea, cuando analizamos el origen de la mutación, ¿qué es lo que pasa? Uno de los orígenes de la sustitución es estos cambios tautoméricos, las bases que se comportan, con su forma tautomérica, se comportan como la otra base y ocasionan estos emparejamientos erróneos, ocasionan estas sustituciones. ¿Bien? ¿Se entendió esto? ¿Cómo Sí, se originan profe. las sustituciones? ¿Cómo se Sí, originan las profe. transversiones? No lo vamos a ver. Pero sí me interesa que sepan que en transición es purina por purina, pirimidina por pirimidina. Transversión cuando se me cambia una purina por una pirimidina o una pirimidina por una purina. Pero acá estamos viendo el origen de una mutación génica, de una sustitución. ¿Bien? ¿Podemos avanzar? Profe, Profe, ¿es la tautomería lo que origina eso, dijo? ¿Cómo? La tautomería lo que origina la sustitución en transición. Sí, porque vos tenés, hay otros procesos que la causan, como la despurinización o la desaminación, que no los vamos a ver. Pero estos cambios tautoméricos, acuérdate, yo te dije que las bases nitrogenadas, en sus formas tautoméricas, se comportan como otras bases, y eso ocasiona emparejamientos erróneos. Y eso es lo que, y por eso vimos el esquema y qué es lo que causa la sustitución. ¿Bien? Bien, profe, gracias. Bien. Y nos faltan ver otros dos tipos de mutaciones génicas, que son las deleciones y las adiciones. ¿Bien? Estas dos se van a ocasionar porque las deleciones, por ejemplo, se originan. Por ejemplo, que yo tengo una hebra que tiene A, C, G, 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 creo que era así, que era la misma. Y que esta sea mi hebra molde. Esta es la molde. ¿Bien? Y es la original. ¿Qué es lo que pasa? Puede ocurrir que en esta hebra molde, al momento de la replicación del ADN, se me produzca un lazo, ¿bien? Yo tengo A, C, G, G y G, ¿bien? Que se me produzca un lazo en esa hebra molde, ¿y qué es lo que va a pasar? Va a venir la ADN polimerasa, donde tengo una adenina, va a poner una timina, acabo de tener una guanina, citosina, y citosina acá no detectó, se formó ese lazo, entonces la ADN polimerasa no agregó ningún nucleótido. Pero ¿qué es lo que pasa en el siguiente ciclo de replicación? Esta sirve de molde y esta sirve de molde, entonces yo voy a tener T, C, TG, C y C, y acá yo voy a tener A, C, y voy a tener 3G. ¿Bien? Entonces, los nuevos nucleótidos que me va a agregar en el segundo ciclo de replicación van a ser, si tengo adenina, voy a tener timina, guanina, citosina, citosina, citosina. ¿Bien? Pero acá en esta otra, que yo voy a tener adenina, citosina, guanina y guanina. Pero fíjense, la original tenía 3 guaninas. Acá yo voy a tener una hebra que va a ser normal. Pero esta otra, ¿qué es lo que va a pasar? Le falta una guanina, una deleción de ese nucleótido. ¿Por qué? Porque la hebra molde formó un lazo cuando se estaba produciendo la replicación del ADN. ¿Se entiende? ¿O hay alguna duda? Yo sé que es tedioso, pero pasa eso. Por eso se originan las deleciones. También, como dijimos, se originan en la replicación del ADN. ¿Qué es lo que pasa? En la hebra molde se me forma un lazo y eso hace que no pueda agregar, como el lazo está de este lado, la ADN polimerasa no lo reconoce y por eso continúan agregando nucleótidos, pero cuando se va a replicar esa molécula le falta ese nucleótido. ¿Alguna duda respecto a eso? No, profe. Bien.
En las dúplicas, en las adiciones, en realidad, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a tener mi molécula, mi hebra molde, que tenga pero a todos les estoy haciendo el mismo ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, la que se va a confundir va a ser cuando esté formando la nueva hebra, ¿bien? La ADN polimerasa va a ir agregando, a ver, esta es la normal de C. Esperen un ratito. Entonces yo tengo A, G, C, C, C. Por lo general en estas duplicaciones y deleciones, esto que hace que se confunda la ADN polimerasa, son regiones donde hay nucleótidos o secuencias repetidas. Bien, por eso se los hago así también repetidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Viene la ADN polimerasa, timina, guanina, citosina se confunde y agrega un nucleótido de más, ¿bien? Resbala y agrega un nucleótido de más. Entonces, esta molécula, en el siguiente ciclo de replicación, va a tener, en vez de en vez de tener 3 citosinas, va a tener 4 citosinas, y eso va a originar una adición, se me adicionó un nucleótido, ¿bien? En estos casos, tanto en las adiciones como en las deleciones, en la replicación hay o un lazo que se forma en la hebra molde y eso produce deleciones, o bien la ADN polimerasa se resbala y agrega nucleótidos de más, y por eso se originan estos nuevos nucleótidos agregados. ¿Bien? ¿Entendieron adiciones y deleciones? ¿Puede repetir adiciones, profe? Bien. ¿Qué es lo que pasa? A ver, espera, que justo me quedó cortito. A ver, esperen un momentito. Ahí está. Puse la billetera acá. A ver, no encuentro el borrador. Las adiciones, lo que pasa es que la ADN polimerasa se resbala y agrega nucleótidos de más. A, C, G, 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 por ejemplo. Entonces tiene esta molécula molde, A, C, G, G, G. ¿Qué es lo que pasa? La ADN polimerasa va agregando nucleótidos, timina, citosina. Como hay regiones repetidas, se confunde. G, agrega un nucleótido de más, G, G. ¿Bien? Entonces, ¿eso a qué va a llevar? Que en el próximo ciclo de replicación, yo voy a tener, por un lado, mi hebra original que tenía ¿cuántas guaninas? Tenía 3 guaninas, 1, 2, 3, ¿bien? Ahora, la otra cadena molde va a tener timina, citosina, pero ¿cuántas guaninas? 1, 2, 3, 4. Ahí está. Entonces, cuando se forman, acá voy a tener, no se nota este color, voy a tener timina, guanina, citosina, citosina, citosina. Esta molécula es idéntica a esta, ¿bien? Tiene la adenina, timina, guanina, citosina, citosina, citosina. Es idéntica, pero esta otra, ¿qué es lo que le va a pasar? Adenina, timina, guanina, y va a tener 1, 2, 3, 4. Hay un nucleótido de más. Se me adicionó un nucleótido, ¿por qué? Porque en la ADN polimerasa, al tener unas regiones donde tengo muchas citosinas, se resbala y agrega una citosina de más. ¿Bien? No sé si se entendió ahí, no me acuerdo quién preguntó. Sí, profe. Sí, está Bien. bien, pero ahí los emparejamientos están al revés. ¿Ay, cuál? Porque la molde es AC, G, 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 y la que se replica sería timina, guanina, citosina, citosina, citosina. A ver, no, recuerden. En la segunda, en esta. Esta. Bueno, acá es donde Sí. se produce el resbalamiento. Ah, bien, bien, bien. Sí, entiendo. Gracias, Pero María. está bien. Sí, tienen toda la razón, perdón. Acá están malos emparejamientos. Acá es G, perfecto. Muchísimas gracias. Y acá esto es. Perfecto. Y acá es G. Y estas son C. De 10, gracias. Y estas son G. Perdonen. De nada. Muchísimas gracias. Bien, pero hace referencia a eso. En el anterior, recuerden, por tautomería hacen que un nucleótido se comporte como otro. Una base nitrogenada en realidad se comporte como otra y origina sustituciones. En el caso de adiciones y deleciones, lo que pasa, los errores en la replicación son a nivel de que si la hebra molde hace un lazo, y eso me produce una deleción, o bien, cuando se me va formando la nueva cadena, la ADN polimerasa se resbala y agrega nucleótidos de más. ¿Bien? Esas serían las causas de las mutaciones génicas. ¿Hay alguna duda respecto a esto?
Y quiero dar un recreo de 10, hasta las y media, digamos, a las y media continuamos, ¿bien? Pero solo vamos viendo lo que son las causas de las mutaciones génicas. Ahora tenemos que ver las cromosómicas, ¿bien? ¿Alguna duda hasta aquí antes de que nos vamos al descansito? No, profe, gracias. Bueno, No, a profe, las te y media, entiendo. bien, a las y media nos conectamos de nuevo, ¿bien? A las y media seguimos. Siempre teníamos que pensar. ¿Estoy compartiendo pantalla? No. A ver. Ya les comparto pantalla. Había abierto el Power, pero no estaba. Bien, ahí está. Ahora sí ven mi pantalla. Me avisan si la ven o no la ven. Sí. Bien. Esta clase es horrible. Bien. Yo les había dicho que siempre, en los parciales o en los finales, se confunden un montón al analizar lo que eran las causas de lo que eran las consecuencias, ¿bien? Las consecuencias tienen estas mutaciones génicas. Para analizar estas consecuencias vamos a recordar lo que era el dogma central de la biología molecular. Si yo les digo así, ustedes no van a saber, pero hace referencia a eso. Este es el dogma central de la biología molecular. ¿Qué es lo que nos dice? Que el ADN se replica, bien, se transcribe a ARN y se traduce, más que una proteína, vamos a hacer un poli. Bien. Entonces yo para ver las consecuencias que van a tener las mutaciones génicas, me tengo que ir a este nivel, ¿bien? Por ejemplo, vamos a trabajar, a ver, yo copié esta secuencia, vamos a suponer que yo tengo mi secuencia de nucleótidos en la molécula de ADN, que sea ATG, CCAT. ¿Se ve bien ahí toda la secuencia? Porque queda en la parte negra de la pizarra, no sé si la llegan a ver. La secuencia es ATCGCAT. ¿La ven todos? Yo que ni siquiera se reintegraron todos, pero no sé, los que están, ¿ven todos la secuencia de la molécula de ADN? La secuencia lineal de nucleótidos. Sí, profe, Nicolás. Bien. Ese ADN, ¿qué es lo que le pasa? Se transcribe a un ARN. Esto obviamente es la molécula lineal, una de las hebras. Ustedes recuerden que es una molécula duplexa, pero solo una se transcribe, ¿bien? Se transcribe a ARN. ¿Y cómo se transcribe? Por complementariedad de bases. Entonces, si yo tengo ADN, cuando se transcriba voy a tener ARN mensajero, ¿bien? Si yo tengo una adenina con complementariedad de base, ¿qué correspondería? Adenina, ¿con quién complemento? ¿Con quién en pareja? Timina. Timina en el caso de ADN, pero si yo tengo ARN, Uracilo. uracilo. Ahora estamos en este paso, en el proceso de transcripción. Uracilo. Si tengo una timina, voy a tener una adenina. Si tengo una guanina, voy a tener... contrólenme, por favor, porque ya recién me había confundido. Si tengo una guanina, voy a tener una citosina. Si tengo citosina, guanina. Si tengo citosina, guanina. Si tengo adenina, como es ARN, voy a tener uracilo. Y si tengo timina, voy a tener adenina. ¿Bien? Esta es mi secuencia de ADN, ARN mensajero. ¿Se acuerdan del código genético? ¿Recuerdan algo de esa parte de química biológica o no? ¿Qué es lo que me decían? Me hablaban de tripletes. ¿Se acuerdan de eso? Cada triplete me codificaba un aminoácido. Recuerden, ¿bien? O sea, yo a partir de esta secuencia lineal de nucleótidos de la molécula de ADN, voy a llegar a una secuencia de aminoácidos, ¿bien? Esto es lo que sería el polipéptido. Pero bien, ¿qué era lo que me codificaba este ARN mensajero? Me codificaba para distintos aminoácidos, ¿bien? Y acá está el código genético. Quiero que me digan qué aminoácidos va a tener esta proteína. Recuerden que eran de a 3, ¿bien? Y sin solapamiento, es decir, que va de 3 en 3. No es que yo primero hago estos 3, o sea, estos 3, después estos 3, después estos 3. Es no solapado, ¿bien? Tengo una U, tengo una A y tengo una C. UAC, ¿qué aminoácido es? ¿Qué aminoácido será? ¿Tirosina? No me acuerdo de los 20 aminoácidos. Eso en química biológica habré estudiado. Bien, ahora paso a ver cuál es el otro. Serina dice. Bien,
serina. ¿Por qué serina? UAC. ¿Por qué serina, Emanuel? Fíjate, la U, la A y la C. Codifica para la tirosina, supongo. ¿Bien? ¿Cuál es el otro aminoácido? No hay problema. El otro aminoácido, miren, ustedes tienen que entrar así. Primera letra una G, la segunda letra una G. A ver, la segunda letra una G, o sea, tengo GG y una A. Entonces, ¿a qué aminoácido me está codificando? Glicina. Una glicina, ¿bien? Obviamente esto es algo súper archimega simplificado, este proceso es más complejo. Recuerden que siempre todas las proteínas empiezan, o todos los polipéptidos empiezan con una metionina, ¿bien? Yo lo que quiero que ustedes visualicen qué es lo que pasa cuando hay sustituciones, ¿bien? Mi polipéptido del cual partí, el original, el silvestre, era este, y tengo el polipéptido en sí. Molécula de ADN de la cual partí tenía esos nucleótidos y llego a este polipéptido que tiene estos dos aminoácidos. Veamos qué es lo que pasa si yo en la molécula de ADN sufre una mutación, bien, hay un error en la sustitución, y tengo esto. En vez de la T que yo tenía ahí, pongo una C. A, C, G, C, C, A, T. ¿Bien? Esto recuerden que es ADN, cambié esta timina, se sustituyó por una citosina, ¿bien? Cuando yo a esto, cuando esta molécula se transcriba a ARN, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener uracilo, acá hay una sustitución, entonces ya tengo una citosina. ¿Con quién me empareja la citosina? Con la guanina, citosina, y acá voy a tener G, G, U, ¿bien? Ahora, ¿qué aminoácidos me va a codificar esto? UGC, ¿qué aminoácido me codifica? U, la G y la C. Ahora, ¿por qué va a cambiar? Ahora, en vez de una tirosina, voy a tener una cistina. ¿Bien? Y esta, GGU, sigue codificando para glicina. ¿Hubo un cambio en el polipéptido a causa de esa sustitución? Sí. Hubo un cambio, ¿bien? Cuando se me cambia un aminoácido por otro, esa mutación se denomina mutación de cambio de sentido, ¿bien? Correspondía a un aminoácido y se me puso otro, ¿bien? Mutación de cambio de sentido, ¿sí? Puede pasar también que en ese cambio, en esa sustitución, se me codifique para un codón de parada. Imagínense las consecuencias. Eso, ustedes después me van a investigar qué consecuencias puede tener que se me cambie un aminoácido, que se me codifique un codón de parada. Imagínense, se está sintetizando una proteína y esa sustitución me origina que, ¡pum!, se me detenga el proceso. ¿Qué pasa? No se conforma esa proteína. Si esa proteína es fundamental para la vida, va a tener consecuencias graves, ¿bien? Esa mutación, cuando se me ocurre, hay un codón que estaba codificando, que me codifica para que se detenga el proceso, esa mutación se va a denominar mutación sin sentido. ¿Bien? Esto obviamente lo Profe, disculpe, ¿puede volver a repetir eso? Bien. Por ejemplo, en este caso habíamos dicho que se cambiaba un aminoácido por otro. No me quería detener tanto acá para poder estudiar las estructurales y no dejárselas a ustedes, pero vamos a ver para que me entiendan bien. Bien, puede ser que, a ver, espérenme un ratito, que yo tenía la molécula AT y que en vez de una guanina, ahora tengo una citosina. ¿Ven que tengo ATG? Ahora voy a tener ATC. CCAT. Esta es la molécula de ADN mutada. ¿Bien? ¿A dónde está el cambio? Acá. Había una guanina y ahora tengo una citosina. Como tengo un cambio de una base purina, purina por una pirimidina, es una transversión. ¿Se acuerdan de lo que eran las transiciones o transversiones? Es una transversión. ¿Bien? Cuando se vaya a transcribir el ARN, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener uracilo, adenina, guanina. Acá va a tener guanina, uracilo. ¿Ya? ¿Para qué me va a codificar este codón? Miren, uracilo. Ay, esperen que...
uracilo, adenina, guanina. Uracilo, adenina, guanina. ¿Qué me codifica? Alto. Se me detiene el proceso de traducción, se me detiene el proceso de formación de esa proteína. ¿Bien? Me codifica para que se pare el proceso. Entonces, la proteína se deja de sintetizar. Y eso puede tener consecuencias graves. ¿Bien? Cuando yo tengo este cambio, estas mutaciones que me provocan que se me detenga, me codifican para un codón de paradas, esas se denominan mutaciones sin sentido. No sé si se entiende ahora. Profe, basta con que tenga digamos, ese codón ya es suficiente para que se detenga. Sí, mira, hay muchos codones que codifican para que se detenga el proceso. Si justo esa mutación, ese cambio en la secuencia de nucleótidos, un cambio en el nucleótido, esa sustitución, se codifica para un codón de parada, chau, se detiene el proceso. ¿Bien? Ustedes después averigüen bien las consecuencias. Eso les doy de tarea. Pero esa mutación se denomina mutación sin sentido. ¿Bien? Pero también, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles eran las características del código genético? ¿Se acuerdan las características del código genético? Había una característica que era degenerado, no sé si se acuerdan. ¿Qué significa que sea degenerado? ¿Se acuerdan de eso? No significa que no es una connotación negativa, sino que hay más de un codón que codifica para el mismo aminoácido. Por ejemplo, si la molécula de ADN mutada fuera a molécula, a ver, acá yo lo copié para que quede bien. Si yo tuviera una adenina, una timina, acá una adenina, guanina, citosina, bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando se transcriba esto a ARN, ¿qué es lo que voy a tener? Uracilo, adenina, uracilo. ¿Bien? Eso es ARN. Igual yo dije que no voy a tomar, o sea, solo la asistencia es válida para los que aprobaron el parcial, ¿bien? No se me... Yo me confundo, pienso que están participando y no están participando. Bien, entonces yo voy a tener citosina. A ver, esperen que estoy confundida. A ver, adenina, timina, adenina, citosina. Acá está. Acá voy a tener adenina, timina. Esperen que me estoy haciendo un lío, quiero que les quede bien. Citosina, citosina. Okay. CCA. Bien, entonces acá voy a tener guanina, guanina, uracilo. Bien. ¿Para qué codón me codifica este? ¿Para qué aminoácido me codifica este codón? UAU. ¿Para qué codón codifica? UAU. Ustedes recuerden, buscan acá. Tirosina. Para tirosina. Bien. Hubo una mutación acá en la molécula de ADN porque donde yo tenía una guanina, ahora tengo una adenina. Bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se va a transcribir y se traduce, tengo exactamente el mismo aminoácido, tirosina y tirosina. ¿Bien? Y acá tengo GGU, GGU, tengo una glicina. ¿Hubo un cambio en el polipéptido? No, es el mismo. No. Entonces lo que va a pasar es que esa mutación se denomina mutación silenciosa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque por más de que está la mutación, que es un cambio aleatorio, heredable y preadaptativo, dado esta característica del código genético que hay más de un codón que te codifica para un mismo aminoácido, en este caso codifica el mismo polipéptido, entonces no hay ningún problema, entonces es silencioso. ¿Bien? No sé si se entendió, no quería profundizar mucho en esto para que podamos ver las otras mutaciones, pero bueno, ¿bien? Esto es cuando hay sustituciones. ¿Qué se les ocurre a ustedes que pasa cuando hay deleciones o adiciones? ¿Qué es lo que va a pasar si yo decía que se leía de A3? Se leía de A3. Si se lee de A3, ustedes recuerden, acá tengo 3 y 3. Pero ¿qué pasa si se delesiona la T? Va a quedar AGC, CAT. Se va a cambiar el marco de lectura. Bien, si se pierde esa timina,
ya no está la timina esa, se va a cambiar ese marco de lectura y veamos a qué polipéptido nos remite. Las mutaciones se denominan mutaciones de cambio de fase. ¿Por qué? Porque se modifica la fase de lectura. Si se me adiciona un nucleótido, también se me va a cambiar la fase esa de lectura. ¿Bien? Ustedes recuerden que esto se lee de a 3. Si falta o se añade un nucleótido, se va a modificar eso. Y eso va a tener consecuencias, se me van a modificar los nucleótidos. ¿Bien? Si esto es ADN, la ARN, ¿qué va a tener? Uracilo, citosina, guanina. Y acá voy a tener guanina, uracilo, adenina. Bien, UCG, voy a tener serina y GUA, GUA y valina. Y recuerdan que el otro yo tenía UAC, creo que era tirosina, y tenía glicina, ¿recuerdan? Miren cómo cambió el polipéptido totalmente. Se me cambian todos los nucleótidos de la proteína. ¿Bien? ¿Se entiende eso o no se entiende? Eso lo van a leer después más tranquilo ustedes, pero quiero que la consecuencia que tiene a nivel molecular lo que es la mutación génica. ¿Se entiende o no? Cambia totalmente. Yo con mi molécula original tenía una tirosina y una glicina en el polipéptido, se me delecionó un nucleótido y miren, se me cambia serina por valina. Y obviamente que eso tiene sus consecuencias. Recuerden que las proteínas tenían una estructura primaria, secundaria, terciaria. Bien, en esos plegamientos, si no hay un aminoácido que sea el que tenga que ser, seguramente van a tener sus consecuencias. ¿Se entiende? Yo sé que es todo como, pero lo tienen que entender de esa manera y lo tienen que... Por ejemplo, en el segundo parcial de todo este tipo de mutaciones. ¿Cómo? En el segundo parcial van a entrar todos estos tipos. Sí, obviamente. Obvio. Entran todos los tipos, por eso se les da. ¿Bien? Me hace marear un poco, no sé si vamos muy rápido o qué. Lo que pasa es que tienes que entrar así. Sí, sí te va a marear. Por eso yo lo primero que les dije, estos se tienen que sentar con bibliografía. ¿Bien? Aparte esto es algo que ya lo tienen que saber de química biológica. ¿Bien? Yo estoy repasando, pero es algo que ya tiene que estar. ¿Bien? Pero sí entran todas las mutaciones. Pero no lo profundizamos, pero fue esta escala en química biológica, lo que sería transcripción, traducción y todo eso. Pero saben, tienen que tener nociones. ¿Bien? Lo tienen que manejar. ¿Bien? ¿Podemos seguir? No sé dónde te perdiste, Juan, si querés lo repetimos. No, profe, sí, después voy a leer la bibliografía. Es que sí, yo lo primero que les dije, apenas empezó la clase, tienen que sentarse con bibliografía y hacerlo al práctico ustedes solos y a conciencia, ¿bien? Toda esta parte de la materia es para leer, para sentarme, para analizar. ¿Bien? Bueno, entonces nos quedamos mutaciones génicas, las causas, recuerden que nos remitimos a lo que es la replicación del ADN, y las consecuencias, para relacionar las consecuencias vemos cómo ese ADN pasa a ARN y posteriormente a un polipéptido. ¿Bien? Ahora vamos a continuar con el otro tipo de mutaciones, que eran las mutaciones cromosómicas. Estas mutaciones cromosómicas, ¿a qué nivel ocurrían? ¿No? ¿En qué fase del ciclo celular ocurrían por lo general? En la división. En la división, en la fase M, ¿bien? Que es el momento del ciclo celular en donde yo visualizo los cromosomas. Les había dicho que las mutaciones cromosómicas las íbamos a clasificar a nivel de mutaciones estructurales, ¿bien? Las mutaciones estructurales que implican cambios en lo que es, valga la redundancia, en la estructura del cromosoma, ¿bien? Se me podían duplicar segmentos de cromosoma, se me podían eliminar segmentos de cromosoma, se me podían cambiar material hereditario entre cromosomas no homólogos, y esa era una translocación, o bien se me podían invertir segmentos de cromosoma, ¿bien? El otro tipo de mutaciones cromosómicas son las mutaciones cromosómicas numéricas, ¿bien? Estas mutaciones numéricas podían implicar cambios en unos pocos cromosomas, ¿bien? Y por eso hablamos de aneuploidías, o abarcar juegos cromosómicos completos, entonces hablamos de las euploidías, ¿bien? A las estructurales las voy a dejar para el último, o si no se las voy a dejar para ustedes, ya vemos cómo vamos con el tiempo, pero vamos a comenzar hablando de lo que son, bien,
Estas estructurales, vamos a pasar a lo que son las numéricas. Mutaciones cromosómicas numéricas, ¿bien? Entonces habíamos dicho, en el caso de las aneuploidías, eran cambios en unos pocos cromosomas. ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Miren, acá tenemos un cariotipo. Recordemos que siempre cotejamos con la especie silvestre. ¿Cuál es el número característico de esa especie? 2n igual a ¿cuánto es? A 8. 2n igual a 8. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Nulisómico. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el cambio que observan en el cariotipo? Perdí un par de cromosomas. Perdí un par de cromosomios. Bien, entonces esto, 2n menos 2 cromosomas, porque son de un mismo, el par de homólogos número 3 se perdió, eso se va a llamar nulisomía. Bien, se me pierde un par de cromosomas homólogos. Bien, ¿qué pasa en el monosómico? Si ¿Se pierde analizamos, el cromosoma? se pierde un cromosoma. La pérdida de un cromosoma va a tener esa nomenclatura. Si yo digo 2n menos 2, significa que se me perdió un par de cromosomas y se va a llamar nulisómico. En el caso del monosómico, ¿cómo lo podríamos, qué nomenclatura podríamos usar? Si el nulisómico era 2n menos 2, ¿cómo será el monosómico? 2n menos 1. Bien, eso es un monosómico. Un trisómico, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, Se analicen. agrega un cromosoma a un par. Se me agrega un cromosoma de más. Bien, 2n más un cromosoma. Un tetrasómico, Se agrega un par de cromosomas a otro par. se me agrega un par, 2n más 2. Bien, y el doble trisómico, ¿qué es lo que pasa en este caso? Yo tengo un cromosoma del par 3 de más y un cromosoma del par 3 de más. Entonces, a esto se lo van a, porque tiene 2 cromosomas de más, pero no son del mismo par. Entonces, ¿cuál es la nomenclatura que vamos a usar? 2n más 1, porque es de este, ¿bien? Más 1, ¿bien? Entonces, hay cambios en uno o unos pocos cromosomas, ¿bien? ¿Se entendió cuáles son estos tipos de aneuploidías? Yo tengo cambios a nivel de cromosomas, pero tengo unos cuantos cromosomas de más o de menos. ¿Bien? ¿Se entendió o no se entendió? Este está más lindo que la mutación higiénica. Sí, está más lindo, ya vamos a ver, como que se entiende más. Yo sé que se confunde un poco más, es a nivel más, donde se confunde a nivel de la consecuencia. Es más lindo, sí. Ahora tenemos que analizar las causas, ¿por qué se originan estos individuos? ¿Bien? Profe, ¿Sí? en el tetrasómico siempre o sea, que se agreguen dos va a ser en el mismo par. El tetrasómico, sí. Un doble tetrasómico sería 2n más 2, por ejemplo, un doble ay, acá estamos viendo las consecuencias. Doble, ay, no sé por qué se me va. Un doble tetrasómico, no quiere dibujar, va a ser 2n, por ejemplo, que se te agregue 2n más 2 más 2. Ay, no quiere dibujar ahora, está empacado en mi computadora. Pero un doble tetrasómico sería 2n más 2 más 2. Por ejemplo, que tenga del 4 también tenga 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Sería 2n más 2 más 2. ¿Bien? Un tetrasómico tiene un par de homólogos de más. ¿Bien? Doble tetrasómico, 2 pares de homólogos de más. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Gonzalo creo que preguntó. Bien. Bueno, la causa de esto, ¿a qué se debe? Porque vieron que yo les decía que teníamos que recordar lo que era división celular. La causa de este proceso, del origen de las aneuploidías, es la no disyunción, ya sea en anafase 1 o en anafase 2, hace que se formen gametos con cantidad diferente de cromosomas. En anafase 1, ¿quiénes segregaban?
Los homólogos. Los cromosomas homólogos. Ah, bueno, hay una no disyunción, hay por ahí algunos homólogos que no se separan y eso va a llevar a que se forme eso. O bien, si se dan anafase 2, ¿quiénes no se van a separar? Las cromátides. Las cromátides. Las cromátides, y eso va a llevar a que se formen gametas que tengan cantidad distinta de cromosomas, ¿bien? Que no sean solo haploides, sino que sean N+1, N-2, N-, ya vamos a ver bien cómo. Pero no solo se termina ahí el proceso, muchos otros anoten ahí, ojo, no es solo la formación de gametas, sino que esa gameta se fecunde con otra gameta y se me origine el aneuploide, ¿bien? Ya lo vamos a terminar de entender a esto. ¿Puedo pasar la diapositiva? Ahora vamos a ver cómo se originan estas gametas, ¿bien? ¿Puedo pasar? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, no disyunción. Bien, acá yo les hice unos esquemitas. Lo saqué de internet. Bien. ¿Cuál es la haploidía en este caso de estas células de la cual partimos? De estas células germinales. Igual a 8. Bien, 2n igual a 8. Vamos a ver qué sucede cuando no hay disyunción en anafase 1 y cuando no hay disyunción en anafase 2. Bien, empezamos con el proceso normal. Tenemos los pares de homólogos en anafase 1 que se alinean en el plano ecuatorial. En la anafase 1 se separan esos homólogos. En la metafase 2 se alinean los cromosomas individuales. En la anafase 2 se separan. Entonces partimos de una célula 2n igual a 8 y llegamos a gametas n igual a 4, que tienen 4 cromosomas cada uno. ¿Bien? Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Ustedes recuerden, este es 2n, es la misma célula. 2n igual a 8. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá en anafase 1 se me tendrían que separar los homólogos, ¿bien? Se me separan acá, se me separan acá, se me separan acá, pero acá ¿qué pasó? No se me separaron, se me van juntos, ¿bien? Entonces, ¿eso qué va a ocasionar? Que esta célula, ¿cuántos cromosomas se van a alinear en el plano ecuatorial? 1, 2, 3, 4, 5, cuando en realidad recuerden que eran 4 los que se alineaban en el plano ecuatorial. Y en esta, en vez de quedarme 4, me quedaron 3, ¿bien? Cuando se separen estas cromátides hermanas, me van a quedar 1, 2, 3, 4, 5. El n queda igual a 4 más 1, ¿bien? N más 1, me va a quedar una gameta así. La gameta normal tendría que ser solo n, ¿bien? En la otra célula lo mismo, me va a quedar n más 1. Pero ¿qué es lo que pasó en esta que no se le fue? O sea, hubo la no disyunción, se quedó sin un cromosoma acá esta célula. Va a tener n menos 1, y esta otra también va a tener n menos 1. ¿Se entiende esto? Las gametas normales tendrían que tener 4 cromosomas, pero acá vemos, al no haber una no disyunción en la anafase 1, hace que yo tenga gametas que sean n más 1 y gametas n menos 1. ¿Se entendió esto? ¿O no se entendió? Sí, profe. ¿Bien? Eso puede ocurrir en la anafase 1, pero esa no disyunción también puede llevarse a cabo en la anafase 2, ¿bien? Entonces, yo voy a tener, parto de nuevo de mi célula 2n igual a 8, en anafase 1 todo normal, se me segregan, tengo 4 cromosomas para cada célula, pero ¿qué es lo que va a pasar en la anafase 2? ¿Miren que les digo? Esperen que se me fue. En la anafase 2, ¿qué es lo que va a pasar? Hay una no disyunción. ¿Quiénes se me separaban en la anafase 2? Las cromátides hermanas, ¿bien? Tenemos un caso, una célula en que se da normalmente la disyunción, entonces llevo a gametas n, pero en la otra célula, ¿qué es lo que pasa? No se me separan, en uno de los cromosomas no se me separan las cromátides y se me van a parar a una de las células, ¿bien? Entonces, una de las células va a tener una cromátides, un cromosoma de más, por eso va a ser n más 1, y en la otra le va a faltar un cromosoma, bien, le va a faltar una cromátides. Recordemos que en este caso ya cada cromátides representa un cromosoma porque están separados, tienen su centrómero. Entonces voy a tener gametas n más 1 y gametas n menos 1, bien. Recuerden, originalmente en una meiosis normal, todas las gametas deberían ser haploides y tener la misma cantidad de información hereditaria, en este caso 4 cromosomas. Pero ¿qué es lo que pasa?
si hay algún error durante anafase 1 o anafase 2, se me generan estas gametas desequilibradas, que tienen cromosomas de más o cromosomas de menos. ¿Se entendió? Sin miedo, sí, no hay ningún problema. Sí, ¿Se profe. entendió o no se entendió? ¿Bien? Pero ahí no se me acaba, todo, cuando les toca dar esto, explicar esto, dice, ahí está, ya está, se ha formado la gameta, ahí está el mutante. ¿Está el mutante? Acá solo lo que tengo es el cambio. ¿Qué tenía que ocurrir para que ese cambio sea una mutación? Hereditario. Heredarse. Tenía que heredarse, y para que se herede, en este caso, como son gametas, ¿a quién se tiene que transmitir? A la descendencia. A la descendencia. ¿Cómo se forma la descendencia? Ay, perdón. Cuando esta gameta se fecunda con otra gameta. ¿Ya? Entonces, fíjense, si yo tengo una gameta que tiene un cromosoma de más con una gameta normal, si se fecunda, me va a dar origen a un individuo que tiene una trisomía. ¿Bien? Tiene un cromosoma de más, 2N más 1, entonces 2N era 8, va a tener 9 cromosomas este trisómico. ¿Bien? Por otro lado, si a esta gameta que le falta un cromosoma se fecunda con una gameta normal, me va a formar un monosómico. Un individuo al cual le falta un cromosoma. ¿Bien? No se queden solo con la formación de gameta, porque ahí está la gameta, está el cambio, pero para que sea mutación tiene que transmitirse a la descendencia. ¿Cómo se transmite? A través del proceso de fecundación. ¿Bien? ¿Qué consecuencias se les ocurre que pueden tener las euploidías? Que tengan cromosomas de más o cromosomas de menos. Sí. Disculpe, ¿está bien decir también trisonomía o está mal solo el trisomía? Es trisómico. Trisomía. ¿Bien? No se dice Lo que pasa, a ver, estaría mal. espera, no sé cómo lo había puesto acá. Trisomía. Trisomía puede ser, no sé cómo decías vos, Juan. Trisonomía. Trisonomía no. Trisomía o trisómico. ¿Bien? Trisomía, esta condición de que tiene un cromosoma de más. Trisómico, el individuo que tiene un cromosoma de más. ¿Bien? ¿Qué trisomía es muy común en los seres humanos? Síndrome de Down. El síndrome de Down es la trisomía del cromosoma, ay, no me voy a acordar, 21, ¿bien? Por eso el 21 de marzo se celebra, ¿bien? Es una trisomía, es la trisomía, creo que es la única como que, las trisomías, todos estos cambios, ustedes recuerden. Recién vimos eso que Juan decía que es un asco y que se mareaba y todo, que veíamos las consecuencias que tenía de los cambios a nivel del nucleótido, ¿bien? Había una proteína que no me funcionaba, una proteína que se dejaba de sintetizar, una proteína, ojo, estudian cuáles pueden ser esas consecuencias, ¿bien? Pero acá la magnitud del cambio va a ser mucho mayor, y eso puede tener sus consecuencias, ¿bien? En el caso de los humanos, esta trisomía del cromosoma 21 es la que da más supervivencia, ¿bien? Las otras trisomías no llegan al año de vida, tienen consecuencias fenotípicas muy importantes y hace que se generen estos desequilibrios, ¿bien? Ustedes, si se fijan, esto lo tenían que hacer ustedes, pero lo vamos a ver. Bueno, esto sí lo van a hacer ustedes. Lo que sí quiero que vean que acá hay, estos son cromosomas, ¿bien? Y acá ya tenemos la secuencia de nucleótidos, ¿bien? Ustedes lo ven y lo analizan. Pero quiero que se fijen, acá hay un ejemplo, quiero que se fijen en esto. ¿Qué efecto tiene? Este es el fruto del estramonio, ¿bien? Quiero que se fijen qué es lo que dicen en las imágenes. ¿Qué dicen las imágenes? Tengo el tipo silvestre y voy a tener distintas variables. ¿Qué es lo que hace que varíen en cada caso? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que dice acá? La forma del fruto va variando. Por un lado, si yo me fijo a nivel fenotípico, lo que me cambia es la forma del fruto. Y a nivel de cromosomas, de cariotipo, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me va cambiando? Se agrega un cromosoma más. Se agrega un cromosoma más, y miren, en cada tipo de fruto hay un cromosoma más distinto. ¿Bien? Si tengo el tipo silvestre que es 2N, en la arrollada el que tiene uno de más es el cromosoma 1. En la satinada el cromosoma 2, el cromosoma 3. ¿Ven?
La diferencia de un solo cromosoma de más le origina a Datura un cambio en la forma del fruto. ¿Bien? Ahora sí, ¿de qué tipo de aneuploidía se trataba? ¿Cómo era el que tenía un cromosoma de más, 2N más 1? Trisomía. Es trisomía, ¿bien? Bien. Y esto, bueno, ¿qué otras consecuencias tienen estas alteraciones en otros organismos? Se los dejo para ustedes, pero quiero que vean que es importante, digamos, una variación a nivel de un cromosoma. Miren cómo hay una variación fenotípica, implica una variación fenotípica. ¿Bien? En la bibliografía está el resto. Bueno. Ahora, habíamos visto entonces este tipo de mutaciones y cómo se originaban. Quedó claro, ¿no? Que no es solo cómo se forma la gameta, sino que se tiene que fecundar para que se forme el individuo, si no, no es mutación. Ahora Profe, vamos a pasar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el síndrome de Down, ya digamos, se da porque ya uno de los parentales, cuando esos gametas va a fecundar, ya no con una gameta que estaba mal, digamos, no estaba normal. Una gameta que tiene un cromosoma de más. ¿Bien? Por lo general, recuerden que lo que se dice es que hay dos tipos de síndrome de Down. Uno es este, de la trisomía, y hay otro que tiene que ver con, es un familiar, es como que se hereda. Este no, el común, el más común no tiene que ver tanto con el más común tiene que ver con que hay un cromosoma de más. Entonces, una de las gametas tiene un cromosoma de más. Se lo atribuye, por lo general, que las mujeres vieron las mujeres de edad avanzada, pero hay estudios que contradicen eso, o sea, pero sí quédense con la idea de que hay un cromosoma, que es el cromosoma 21, que está de más. ¿Bien? No sé si era eso, Juan, lo que querías o era otra cosa. Sí, profesor, gracias. Bien. ¿Podemos avanzar? ¿Quedaron claras las mutaciones cromosómicas numéricas? Ojo, fíjense qué consecuencia. Imagínense que falte un nulisómico, que falte un par de homólogos. Imagínense si justo en ese homólogo, en ese par de homólogos hay información vital para el individuo. ¿Va a tener supervivencia? Y no. ¿Bien? Analícenlo por ese lado. ¿Qué pasa si tengo un cromosoma de más? ¿Qué pasa si tengo un cromosoma de menos? Está en la bibliografía, por eso se los dejo para que lo vean. ¿Bien? Podemos avanzar con el otro. ¿Cuál bibliografía leemos para esto? Cualquiera, o sea, no sé si pudieron descargar los libros o si tienen si fotocopiaron lo que está en la bibliografía. Mientras hablen de mutaciones, hay algunos, yo no les recomiendo uno en particular porque, por ejemplo, yo puedo decir, a mí me gustó más cómo está en el PIRS, pero capaz que a ustedes les gusta más cómo está explicado en el otro, ¿bien? Igual a esto lo vemos en las consultas y lo completamos, ¿sí? No se queden solo con esto que vemos y con lo que leen. Si les queda alguna duda, lo terminamos de trabajar en la consulta. Ahora nos faltarían ver lo que son las mutaciones cromosómicas que abarcan allá juegos de cromosomas, ¿ya? Mutaciones cromosómicas numéricas. Euploidía, abarcan juegos de cromosomas. Nosotros vimos, recuerden, vimos por lo general hasta el momento especies diploides. ¿Qué significaba que eran especies diploides? Que poseía dos juegos Poseía dos juegos de cromosomas, uno proveniente del padre y el otro proveniente de la madre. Pero ¿qué es lo que pasa? También existen especies que tienen 3 juegos de cromosomas, que tienen 4 juegos de cromosomas, que tienen 5 juegos de cromosomas, 6. Esto ahora ya no vamos a utilizar la N, sino que vamos a utilizar X. X va a significar un juego de cromosomas, ¿bien? Entonces vamos a tener especies que son triploides, especies que son tetraploides, pentaploides. Entonces acá ya hay acá si observan, hay un cambio en muchísima más cantidad de material hereditario. Bien, pasamos de especies diploides a especies que tienen muchísima más cantidad de material. ¿Conocen algunos poliploides? Por ahí capaz que son más agronómicos los ejemplos, pero los comemos seguido. En nuestra dieta. El trigo es un hexaploide. ¿Qué más? La papa es un tetraploide. La papa, la banana es triploide. Bien, tienen juegos de cromosomas. A ver acá que tengo. La caña de azúcar es octaploide.
Bien, a ver. ¿Es más común verlo en vegetales o qué? Es que, ¿qué es lo que pasa? Imagínense, ¿cómo se propagan bueno, los vegetales tienen un tipo de reproducción que puede ser también asexual, ¿bien? La propagación vegetativa. Imagínense, o sea, si esto se tendría que reproducir de forma sexual, se generan gametas desequilibradas y hay inconvenientes. Es más común o que soportan más lo que son las euploidías, lo que son las especies vegetales. En animales por ahí es más complejo. Ustedes ya van a ver un ejemplo que son de unas carpas, creo que tienen en el trabajo práctico, son triploides, ¿bien? Pero es más difícil, ¿bien? Porque el proceso de reproducción es sexual en los animales, ¿bien? O no sé si hay algún animal que se reproduzca en forma sexual. Entonces, soportan más lo que son los niveles, o la poliploidía, las especies vegetales, ¿bien? ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, una banana, ustedes la ven, vieron las semillitas, son abortos de semillas, lo deben haber visto en botánica. Son abortos de semillas, esas semillas, si vos las sembrás no vas a tener nada. Se propagan vegetativamente y por eso se puede mantener ese nivel de más de 2 juegos de cromosomas. No sé No si sé si hay asexual, pero se da más en los invertebrados, digamos que los vertebrados. Los vertebrados son todos con reproducción sexual la mayoría. ¿Cómo? Que se da la reproducción asexual, pero más en invertebrados. Bien. Vertebrados casi todos son reproducción sexual. Bien, es difícil ver, entonces por eso es como que tenemos más ejemplos en lo que son vegetales, ¿bien? Los helechos, y todo eso también tienen muchos juegos de cromosomas, ¿bien? Y de todas estas mutaciones, recordemos que teníamos que saber cuáles eran las causas y cuáles son las consecuencias, ¿bien? Acá vamos a distinguir dentro de los euploides, las euploidías, vamos a distinguir lo que son los autopoliploides, ¿bien? Y los alopoliploides. Los autopoliploides se originan a partir de una misma especie, ¿bien? Mientras que los alopoliploides se van a originar a partir de especies distintas, pero lo suficientemente emparentadas para que se puedan hibridar, ¿bien? Para que puedan formar individuos, ¿sí? ¿Cómo se van a formar los autopoliploides? Acá tienen un esquemita. ¿Se entendió la diferencia entre autopoliploides y alopoliploides? ¿Puedes repetir, profe? Autopoliploides se originan a partir de una misma especie. ¿Bien? Y los alopoliploides se originan a partir de especies diferentes, pero lo suficientemente emparentadas como para poder hibridizar, para que se puedan unir sus gametas. ¿Bien? Ahora ya lo vamos a terminar de entender. ¿Cómo se me pueden formar los autopoliploides? Autopoliploides, recordemos que son aquellos que provienen de ¿qué? De la misma especie. ¿Bien? Acá miren, les tengo 2 ejemplos. Autopoliploidía por mitosis o autopoliploidía por meiosis. Si es por mitosis, que es lo que les dice, célula diploide de una célula embrionaria temprana. Ustedes recuerden, cuando se fecundaban las gametas, se formaba el cigoto, ¿bien? Si ese individuo así chiquitito, esa célula tempranita, pasa replicación del ADN, recordemos que con la replicación del ADN pasaba de tener una cromatida, tenía las 2 cromátides. Se me separaban por mitosis las cromátides, pero por algún motivo la célula no se separa, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar de ser 2N a ser, en realidad 4N, 4X, va a tener 4 juegos de cromosoma. Entonces pasó de ser diploide a ser tetraploide. Hay una no disyunción en la mitosis. Recordemos que por mitosis teníamos 2N, llegamos a 2N. ¿Qué es lo que pasó? No se separó esta célula, entonces voy a tener un tetraploide. Se me origina un tetraploide de esa manera. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Se me duplica, hay cambios en el nivel, a nivel cromosómico, pero a nivel de juegos de cromosomas. Yo tenía 2 juegos y ahora tengo 4 juegos. ¿Sí? Profe, por ejemplo,
al tener 4 juegos, ¿se repetirían, digamos, 2 juegos serían iguales o ya Mirá, cambiarían? vos vas a tener 4 cromosomas de los rojitos, y vas a tener 4 cromosomas, obvio que se repiten porque es un autopoliploide. ¿Y qué es lo que va a pasar? Por lo general, estos autopoliploides tienen más problemas de fertilidad que los alopoliploides. ¿Pero por qué? Imagínense esto en la profase, ¿y qué es lo que pasa en la anafase cuando se tienen que separar? Se me van a generar gametas desequilibradas, se me pueden ir, tendrían que ir 2 cromosomas para un lado, pero que al ser todos iguales se me pueden ir 3 para un lado, 1 para el otro, 4 para un lado, ninguno para el otro, se generan gametas desequilibradas. ¿Bien? En este caso, los autopoliploides sí vas a tener 4 de los cromosomitas rojos iguales y 4 de los cromosomas azules iguales. No sé si a eso iba, Juan, la pregunta. No sé. Bien. Y en el otro caso, también se me pueden originar por meiosis. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo la replicación del material hereditario, puede ser de la misma manera que se me produzca una no disyunción. Entonces, en la meiosis 2, recuerden, en la meiosis 1 yo tenía que partir de una célula 2N y llegar a una célula N. ¿Bien? Pero si no se me produce una separación de los homólogos, ¿qué es lo que va a pasar? La célula va a seguir siendo 2N, que es lo que me muestra acá. En la 2N se me va a separar y voy a llegar al final también a células 2N, gametas 2N, cuando en realidad tendrían que formarse gametas N. ¿Bien? Se me generan gametas que tienen el doble de la cantidad indicada. ¿Bien? Si esas gametas, acá, bien, en este caso se me forma un tetraploide, acá ¿qué es lo que pasa? Si esta gameta se fecunda con una gameta normal, me va a originar un triploide. Acá lo que tienen que hacer es, mi consejo, practiquen, hagan los esquemitas, hagan las no disyunciones para ver cómo se forman, ¿bien? Entonces este va a ser un triploide, 3X. ¿Se entiende? Puede ocurrir esa no disyunción en mitosis o puede ocurrir en meiosis. Pero recuerden que acá si es en meiosis voy a tener gametas y para que se me forme el individuo lo tengo que fecundar con otra gameta. ¿Bien? Ya sé que ya están re mareados. ¿Y ahí en los individuos no se pone 3 igual a tanto, por ejemplo? Como poníamos 2n igual a 8. Sí, también lo podés poner. 3x igual a ¿cuánto sería en este caso? A 6. 4x igual a ¿cuánto sería en este caso? A 8. ¿Bien? Me interesa ahora que veamos las alopoliploidías porque van a haber esquemas que son distintos. ¿Bien? Y ya los dejo, las estructurales, las dejo para que las trabajen ustedes. Le digo a la profe Mariana si tiene tiempo que lo vea en la clase que viene, pero ya es mucho y ya deben estar recansados. Alopoliploidías, habíamos dicho que se formaban estos poliploides por, ¿qué era lo que pasaba? ¿Eran especies iguales o especies distintas? ¿Se originaban a partir de especies iguales o especies distintas? Especies distintas. Especies distintas, ¿bien? Entonces ahora vamos a tener otra forma, otra nomenclatura. Vamos a suponer que tengo una especie 2n igual a 6, ¿bien? Y que voy a tener otra especie que va a ser 2n igual a 6 también. Pero es una especie distinta. Ahora les voy a hacer con foco. Esta va a ser a especie 2, va a ser distinta a la especie 1. Y acá, ojo, esa letra A no significa que sean genes, sino que son juegos de cromosomas. A es un juego de cromosomas. Y la B también es un juego de cromosomas. ¿Bien? Cuando forme gametos, por ejemplo, esta especie A, cuando forme gametos, va a tener un juego, la gameta va a ser haploide, ¿se entiende? Un juego de cromosomas. ¿Y cuánto? ¿N igual a cuánto? ¿Cuántos cromosomas va a tener esa gameta? 3. 3, ¿bien? De la misma forma, esta otra especie va a formar gametas N que tengan 3 cromosomas, ¿bien?
Si son lo suficientemente emparentadas, relacionadas, pueden hibridar, ¿bien? Se puede formar un híbrido. El híbrido va a tener esta constitución, va a ser AB. Va a tener 3 cromosomas de esta especie A y 3 cromosomas de esta especie B. Este es un híbrido, pero es estéril. ¿Por qué? Porque no puede formar gametas. Recuerden, tienen 3 cromosomas de una especie y 3 de otra. No van a ser homólogos, ¿bien? No va a poder formar gametas, entonces es un híbrido estéril. Por alguna razón, ya sea, por ejemplo, se expone a colchicina, eso hace que se duplique el genoma, entonces yo voy a tener, a ver, acá vamos a poner duplicación. Por alguna razón se me va a duplicar ese genoma. Por ejemplo, la colchicina, ¿bien? Es un agente que produce duplicaciones de genoma. Entonces, este híbrido tenía 2 juegos de cromosomas. ¿Y qué es lo que va a tener este otro híbrido? ¿Cuántos juegos de cromosomas va a tener? Voy a tener 1, 2, 3, 4. Va a ser un tetraploide. Yo sé que esto confunde, lo vamos a ver si quieren después en consultas, pero así se forma un tetraploide, pero a partir de especies distintas, ¿bien? Cada uno, este va a tener solo un homólogo y este el otro, pero son 4 juegos distintos, vienen de especies distintas, ¿bien? ¿Y 4x igual a cuánto sería? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuántos cromosomas va a tener este tetraploide? 12. Y, a ver, sí, 12. Porque yo tengo, esta A tiene 3 cromosomas, esta 3 cromosomas, y B también 3 cromosomas. Entonces 4x igual a 12. ¿Bien? Yo sé que esta clase es pesada y densa, y por eso les expliqué que tienen que revisar la bibliografía. ¿Bien? Las consecuencias de los poliploides son más grandes. ¿Por qué? Porque imagínense, una especie de diploide tiene 2, más que nada porque va a tener el núcleo más grande. 2N, tengo 2 juegos de cromosomas. Si tengo 4N, se me va a duplicar ese núcleo celular, entonces voy a tener tamaños más grandes, ¿bien? También esto tiene consecuencias en la fertilidad, ya lo habíamos visto. Tienen gametas desequilibradas, hace que, por ejemplo, las especies que se propagan vegetativamente puedan subsistir. Si no se propagan vegetativamente, es difícil que se dé este proceso, ¿bien? O que se generen descendencia viable. ¿Alguna duda respecto a los poliploides? Yo sé que deben tener todas las dudas porque es una clase pesada y densa, pero hace referencia a eso. Eso iba a decir todas las dudas. Todas las dudas, es que por eso tenemos feriado el lunes, feriado el viernes. Pero el viernes no hay clase entonces el lunes. No, por eso es feriado. Si no, le tomaríamos el recuperatorio el viernes. ¿Bien? El viernes es feriado. O sea, tienen tiempo para trabajarlo y para verlo. Igual yo le voy a decir a la profe Mariana, nos faltaron ver las mutaciones estas de las estructurales. Bien, que yo les decía cuando se cambiaba, se delecionaba, cuando se duplicaba, cuando había transiciones y cuando había translocaciones. Bien, nos faltó ver estas. Yo les voy a decir a la profe Mariana que por favor el miércoles, si puede, que las vea. Bien, pero ustedes vayan leyéndolas, pregunten en el foro de consultas. Ahora, o sea, este práctico es para que ustedes lo desarrollen. Con lo que vimos, ustedes pueden desarrollar estos puntos. Bien, que nos quedaban. Este, y creo que el de la carpa. Bien, sí lo van a poder desarrollar. Por eso no quise ver tanto las estructurales. Si sé que deben estar todas las dudas, aprovechen las consultas, aprovechen el foro, trabajen con la bibliografía. Igualmente está subida la clase del año pasado, y también si no está el canal de genética, o sea, ustedes son genética y evolución, hay un canal de genética que es para agronomía y biología, pero también está desarrollado el tema mutaciones, si quieren lo ven de nuevo ahí también. ¿Bien? En una lo explica la profe Mariana, en otra la profe Viviana, y bueno, hoy día tuvieron mi clase. Seguro alguna de las 3 nos entienden mejor, y así se sacan las dudas. Pero trabajen también con la bibliografía. ¿Bien? Sí sé que esta clase es horrible, que es la más fea de todas las clases, pero bueno, a mí también me cuesta. ¿Hay alguna otra duda? No, profe, gracias. Bueno, nos despedimos entonces. Perdón por esta clase tan densa. Siéntense,
tomen su tiempo de sentarse y hacer la conciencia. No dejen que se les junte, porque después los prácticos que vienen son también para leer, para analizar. Entonces, si se les juntan ya mutaciones, se van a perder para el segundo parcial. ¿Bien? Muchos éxitos a los que rinden el recuperatorio. Yo voy a estar presencial con la profe Mariana y Viviana les va a tomar a los chicos que rinden virtual. ¿Bien? Por favor, me mandan los certificados era hasta hoy, pero bueno, me lo mandan hasta mañana. ¿Bien? Profe, ¿Sí? yo en el parcial me saqué 6,5, ya no tendría posibilidad de promocionar. Si te sacás buena nota en el segundo, ven. Bien, bien, bien. Motivación. Motivación, ¿bien? Si te sacas buena nota en el segundo, podemos analizar. ¿Bien? Ya vemos Bien, capaz profe, gracias. un pequeño coloquio así chiquititos y para que llegues al 7, digamos, pero bueno, todo se puede conversar. ¿Bien? Bueno.